está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Tendencias Prime, a toda la gente del sur que nos ve desde Curicó hasta Coyhaique y que debate a través de las redes sociales. Le mandamos un abrazo cariñoso a la gente que nos ve en GTD Manquehue, aquí en Santiago también. Hoy vamos a hablar acerca de el criterio, que es una persona criteriosa. Usted puede debatir ahí en el hashtag CDB-criterio, CDB-criterio. Nos acompaña Catherine Urrutia, psicóloga, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, siempre feliz. Tenemos al presidente de la CONADECU, don Hernán Calderón. Don Agustín, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Un amigo de la casa que estaba perdido, don Alfredo Vicuña. Feliz de estar nuevamente aquí y muchas gracias. Don Ricardo Israel. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir contigo, Ricardo, respecto a esta palabra, criterio, que es el juicio o el discernimiento que uno aplica en una determinada circunstancia. Hoy día hemos visto que un juez de un tribunal de la República deja en libertad a delincuentes que portaban armas y gran cantidad de municiones. Entonces cuesta entender ahí el criterio. ¿Cuál habrá sido el criterio de un juez para aplicar una medida como esa? Y te lo coloco en esa situación porque tiene que ver con distintas formas como aplicamos esta palabra en la diversidad de las decisiones en nuestra sociedad. ¿Cuál es tu mirada de eso? Sí, le aplicamos muchas cosas. Muchas veces todos reaccionamos cuando nos pasa un parte un carabinero diciendo que le faltó criterio. El juez tuvo su interpretación, que entre paréntesis yo no la comparto, porque la misma ley permite formalizar en el mismo acto. O sea, aunque hubiera hecho eso, pudieron haber quedado formalizados ahí mismo, es una decisión. Y el criterio yo los identifico con ciertos conceptos. Yo creo que una persona criteriosa o la aplicación del criterio significa ver los distintos aspectos involucrados, cuánto beneficia o cuánto ofende a algunas personas, aplicar criterios de tolerancia, aceptar la diversidad en la sociedad y sobre todo esa vieja palabra nunca bien definida, ni siquiera por la Real Academia Española de la Lengua, el sentido común. Yo creo que el criterio viene a ser una prolongación del sentido común aplicado a un caso concreto. Ahora, queda la interpretación de cada ser humano, por lo tanto, ahí podríamos entrar en el campo de la relatividad. Lo que para uno puede ser un criterio bien aplicado, para otro puede ser un descriterio. Por supuesto. Entonces, en este caso, el sentido común podría decir como un juez que se detiene a unos delincuentes que portaban armas y gran cantidad de municiones lo deja libre. O sea, pero eso nos acompaña por el hecho de ser seres humanos. Fíjate, en cualquier religión tú vas a encontrar que los ángeles o el equivalente siguen solo la bondad. Tú vas a encontrar que los otros animales, no solo nosotros, son animales sintientes o aplican sus sentidos o sus instintos. Y nosotros siempre hemos aceptado que tenemos la posibilidad, con lo bueno y lo malo, de tomar nuestras propias decisiones, es decir, discernir, y lo más probable es que no nos encontremos con dos personas que apliquen criterios semejantes. ¿Alfredo? Mira, yo tengo una visión diferente. Yo coincido con lo que ha dicho Ricardo y con lo que has planteado tú. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con las emociones. El ministro de Justicia llevaba poquitos días y dijo: es lamentable que muchos jueces tengan esta tendencia de izquierda. La izquierda tiene cualidades y debilidades, la derecha, el centro, en fin, me da lo mismo. Pero lo que quiero decir es que yo creo que detrás de esto hay una ideología en los jueces. Detrás de esto yo no podría decir que hay una corrupción, porque no tengo ningún antecedente para tratar a un juez o a cualquier juez o ministro de corrupto. He conocido algunos, incluso presidentes de la Corte Suprema, que tenían muy malos antecedentes. Pero te digo lo siguiente, yo creo que los jueces han optado, porque este no es el único caso, por perdonar a muchísimos delincuentes. Y eso corresponde a una ideología. Esa ideología
para mi punto de vista, desde luego que yo hablo desde mi visión, y yo respeto que los demás tengan visiones diferentes. El Partido Comunista tiene un objetivo. Entonces, en los países como en el caso de Venezuela, por ejemplo, los jueces no sancionan a los delincuentes, o los sancionan poquitito, porque hay un perdonazo, hay las ganas de cambiar una sociedad. No es entendible que un juez, como lo dijo recién Ricardo, cuando se dan cuenta que tiene 4 millones de pesos, que él no se los ha ganado, ¿me entiende? Que tiene armas, que tiene ametralladoras, que todo, que el juez lo perdone. ¿Qué significa? Más que criterio o descriterio, tiene que ver con una ideología, con una actitud que se ha ido generando. Termino diciéndote lo siguiente. Perdón, pero una ideología podría tener en esa decisión el juez de izquierda para tomar una decisión así. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Sí, absolutamente. Más que un tema que tenga que ver jurídico, que podría haber dicho no lo también. veo como un tema jurídico. O sea, lo veo como un tema que tiene que ver con una emoción que responde a una ideología. Mira, yo fui compañero de curso estudiando Derecho de una señora distinguida que hoy día es notario en Santiago. Ella trabajó 20 años en los tribunales en el juzgado del crimen. Fue juez del crimen. Me dijo: Alfredo, te digo una cosa, me sobran los dedos de la mano para buscar los jueces del crimen honestos en la justicia de Santiago, que es la que yo conozco. O sea, yo creo que esto que nosotros estamos viendo en Carabineros, que estamos viendo en empresas, que estamos viendo en las papeleras, que estamos viendo en muchas cosas, yo creo que ha influido y ha influenciado también en el caso de los tribunales de justicia. Voy de punto de vista de la psicología, acá, ¿qué es lo que hace que uno pueda desarrollar un buen criterio? ¿Cómo uno puede ser una persona criteriosa frente a un determinado dilema donde yo creo que hay distintas interpretaciones? Y no es fácil, porque ser buen criterioso en cada circunstancia de la vida, sobre todo cuando hay conflictos, sobre todo cuando hay diferencias, no es tan fácil, tiene que ver más bien con la madurez. Entonces, ¿cómo una persona puede desarrollar el criterio? Mira, el criterio se va mezclando con distintas variables. Ya lo comentaba usted hace un rato, hay un sentido común más una inteligencia emocional, y esto también tiene que ir un poco rodeándose de ciertas normas sociales, políticas, religiosas. Todo esto va a generar y va a cuajar efectivamente para tener criterio, y si no cuaja esto, hay como comentabas tú, un descriterio. Efectivamente, la sociedad, lo hemos conversado en otros programas, es un constructo, las normas sociales es un constructo de ciertos movimientos que se van generando poco a poco, se van instalando. Por ejemplo, esto mismo, ¿a quién le cae en la cabeza de que esa persona, ese chico, con 4 millones de pesos, con armas, que no estaba haciendo algo extraño, malo, fuera de la ley? Claro, ese caso es muy claro, pero te hablo, por ejemplo, diferencias y conflictos de pareja, diferencias que hay de padres con hijos, y donde los criterios son tan diversos, incluso dentro de la propia, dentro del propio matrimonio, a veces tienen criterios distintos frente a una situación de conflicto frente a un hijo. O sea, hacia allá va mi pregunta. Por ejemplo, conductores con invitados, también pueden haber ahí claro. algunas cosas que no entramos. No, y con sus empleados también, pues. Claro. Eso, vamos a hablar de eso. Sí, claro. Pero tiene que a ver, raíz de tiene que ver con procesos de maduración. Recordemos que el cerebro termina de madurar aprox a los 19 años. 19, 20 años, el lóbulo frontal sigue madurando, se sigue enriqueciendo, robusteciendo. Hoy en día la tenemos... mujer y el hombre a veces no maduramos nunca. Ahí hay un complejo Peter Pan que yo no me quiero meter y campanita, pero las mujeres maduran antes que los hombres. Sí, exactamente, sí. Hay un tema ahí que la mujer va adquiriendo cierta madurez un poco temprano. Pero el lóbulo frontal, que es tan importante para tener este conocimiento social, se va adquiriendo desde el momento de nacer hasta esa edad, se construye. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy como sociedad? Tenemos chicos que están todo el día en un colegio, llegan a la casa, los padres principalmente no están, llegan tarde. ¿Quién está educando? Sí. ¿Quién está aportando valor? Porque una cosa es educar, que el modelo educativo chileno, ya lo hemos dicho en otros programas, es horrendo. Súmale eso la falta de valor
y vamos generando esta sociedad que se va construyendo con chicos de 14 años que les importa nada asesinarte por 1.000 pesos. Pero tú haces un diagnóstico social. Yo voy para la gente que nos está mirando en casa, cuando hay un conflicto matrimonial, cuando hay un conflicto de padres con hijos, donde hay criterios que son absolutamente distintos. Sí. ¿Qué es lo que mide que una posición sea más criteriosa que otra? Depende, porque si hay un tipo de un modelo de autoritario, el padre va a dar el último grito y aunque esté súper fuera de lugar, va a ganar por sentido de fuerza, de utilizar la fuerza. De temor. Antes que hablen, ¿te puedo presentar un ejemplo? Sí. Mira, en estos días en Francia hay un gran debate donde si tú tomas la prensa francesa, los diarios conocidos como Le Monde y otros, la palabra criterio aparece una y otra vez. ¿En qué se basa esto? En algo que a todos nos consta. A la mayoría nos molesta cuando lo escuchamos en el cine, para qué decir en la ópera. El famoso celular. El gobierno del presidente Macron presentó un proyecto de ley para prohibirlo a todo estudiante de básica o primaria. Entonces se ha presentado todo en la discusión. ¿Cómo lo puedes privar de esto con los cuales nacen y están metidos? ¿Los vas a dejar atrás en la carrera competitiva? Segundo, este no es un tema para la ley. Este es un tema para un reglamento de colegio o para los padres. Entonces, ¿qué ha dicho Macron? Ha dicho Macron, tenemos que intervenir porque esto nos está superando. Quizá un debate semejante hubo cuando la gente se dejó aprender las tablas de memoria y aparecieron las calculadoras, etcétera, etcétera, porque como sociedad, como Estado, como sistema educacional y como familias, no tenemos el criterio suficiente para lidiar esto con los niños. Vuelvo a Alfredo y también Hernán, en el manejo de los conflictos, porque si yo quisiera, y muchas veces a lo mejor no sé manejar conflictos, porque no sé cómo discernir y cómo aplicar un criterio frente a determinadas situaciones. Y lo insisto para toda la gente que nos está mirando aquí en este programa, y que puede seguir debatiendo ahí a través de las redes sociales, ¿cómo yo puedo desarrollar un criterio maduro? ¿Qué capacidades tendría que tener para tomar decisiones sabias? Y cuando no las tomo porque soy descriteriado, por decirlo de esa manera. ¿Hernán? El conflicto, por ejemplo, entre empleadores y trabajadores. Cuando hay conflicto entre empleadores y trabajadores, porque hay empresas que manejan súper bien esos conflictos. Y hay jefes que manejan súper bien los conflictos que tienen con sus subordinados. Y viceversa. Y hay empresas que no saben manejar esos conflictos. Y yo creo que ahí también corre esta palabra del discernimiento, del criterio. Mira, yo creo que el tema del criterio es bastante subjetivo. Es una interpretación que uno hace de una regla o lo que está establecido. ¿Será ese el criterio? O sea, porque si tú te sales de la regla, también podrías estar aplicando a lo mejor un criterio mucho mayor, mucho mejor que lo que estás haciendo con las reglas establecidas. Cuando estamos hablando de la justicia, bueno, nos guste o no nos guste, es el juez el que tiene que discernir y tener en su sano juicio qué es lo que corresponde y interpretar la ley. Si le da las posibilidades de dejarlo formalizado o no, él es el que la toma. Nosotros dimos, la sociedad le dio ese poder para poder hacerlo. En ese caso sí, pero así como... Pero en la empresa no hay un código, no hay un marco legal. A veces no, tiene que ver a las empresas es peor, porque tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con la capacidad de empatizar con los trabajadores, y los trabajadores también entender la realidad de una empresa. O sea, ahí creo que hay que aplicar mucho discernimiento. Hay personas no solamente discernimiento, ética. Bueno, porque ética, las empresas lo que ética, le falta criterio, discernimiento, cualquiera de esas palabras, pero ¿por qué hay algunos que los manejos de conflictos los pasan súper bien, surfean bien esa ola, y otros no, terminan en... Porque son políticas de la empresa. Yo no creo que sea porque falte criterio, sino que es una política de una empresa de no solucionar los conflictos. Pero puede ser una política descriteriada. La política de no solucionar los conflictos es descriteriada. Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que el mundo ha cambiado de tal manera que la verdad ha dejado de ser la verdad. Que lo correcto, que lo honesto, que una serie de valores están tan trastocados que la gente no sabe.
O sea, por ejemplo, se repiten caballadas en el mundo que son tremendas. Una de ellas, la mujer tiene derecho a abortar porque ella hace lo que quiere con su cuerpo. Yo le pregunto a las mujeres que están embarazadas, ¿el ser humano que tienes en tu vientre es hombre? Sí, el doctor me dijo que es hombre. ¿Y es una parte de tu cuerpo? No, es un ser distinto a mí. Sin embargo, la mayoría de las personas hoy día piensa que así como tú puedes cortarte un dedo o sacarte una uña o sacarte un diente, tú puedes abortar. Y eso se ha convertido en una verdad para la mayoría de las personas. Y cuando hay un médico, como el rector de la Universidad Católica, que dice, denos a nosotros libertad de conciencia, porque no queremos abortar, la gente lo quiere obligar. O sea, yo les digo lo siguiente, la gente que hoy día está cometiendo graves errores con los seres humanos, cuando tú te quieres defender, te tratan de nazista, de clasista, de todos los epítetos del mundo. Entonces, como la gente está tan revuelta la verdad o el criterio que has definido tú, como está tan revuelto eso, la gente no sabe qué tenerse. ¿Y nosotros? Sí. Es tan complejo lo que nos presentó el moderador Agustín, que el caso que tú planteaste del rector Sánchez viene como anillo al dedo, porque al rector Sánchez ese mismo gesto de defender la vida de los niños, de defender eso y de defender que debía haber una política institucional, etcétera, etcétera, se le dio vuelta una vez que llegó a acuerdos con quienes le ocuparon la Casa Central. Porque los alumnos que no estaban de acuerdo con esa ocupación le dijeron que él había impuesto, se había dejado presionar, etcétera, etcétera. Entonces, ese criterio que le habían aplaudido, ahí se lo criticaban, no sé si mayoritariamente o masivamente, pero parece que como en todas las cosas estaba bastante dividida la universidad frente a este tema. Y yo termino diciéndote lo siguiente, cuando la gente está tan perdida, porque si te enseñan de chico, como lo ha hecho una subsecretaria de Educación del primer gobierno de Bachelet, de llevar un pene de 80 centímetros a las clases de niñitas de 10, 12 y 14 años y enseñarlas a poner un preservativo. Entonces, el amor no existe. Yo se lo dije un día a Girardi aquí. Toda tu concepción de la sexualidad es sin amor. No tiene nada que ver con el ser humano. Si el ser humano es capaz de amar, siente, llora, vive. Entonces, cuando estamos tan perdidos y nos enseñan que la sexualidad es eso, que la mujer puede abortar, que los homosexuales pueden adoptar hijos, en fin, que sus hijos van a ser fantásticos y felices, yo creo que a dónde te acerca, la única cercanía que hay es la Biblia. La única cercanía es leer el Evangelio y ver lo que nos enseñó Cristo. Y cuando yo te amo y te respeto y te acepto, y acepto la vida tuya y acepto la mía, ahí hay un punto de referencia que para los cristianos es tremendamente importante. Cuando hay cuando hay puntos de diferencia que los hijos pueden tener desde el punto de vista valórico, en algunos temas valóricos distintos de los padres. O sea, que donde hay diferencias, a lo mejor que tiene padres muy conservadores y otros que los hijos dicen, bueno, no, esa es tu postura, tú tienes que respetarme la mía. Y ahí empezamos nuevamente con el tema cómo enfrentar esas situaciones en las conversaciones para no producir rupturas relacionales. Por eso, y esto que es muy importante saber el análisis de ustedes de eso, porque eso es lo que se ve en el día a día. Podemos analizar después el tema de la delincuencia, el tema de los temas valóricos, pero vamos un poco a la realidad doméstica. En la realidad doméstica, en las casas, se viven conflictos. Se viven conflictos por temas valóricos, por esta es tu concepción de la vida. Y ahí el tema del criterio de los padres, cuando ambos padres a veces tienen diferencias de criterio, ¿cómo se resuelven esos conflictos? Entonces, un elemento que va a ayudar muchísimo, y con esto te entrego la palabra, es el amor. Cuando hay una familia que se ama, que se quiere, que se toca, que se abraza y que se besa, esa familia resuelve mejor los conflictos que cuando hay una familia que la mamá está acá, que el papá está acá, que se insultan, que se acuchillan, que pasa todo ese mundo y los chiquillos en definitiva están solos y responden a una agresión. Esa soledad es una enfermedad que te hace daño físico, hay gente que se muere de soledad.
En consecuencia, cuando yo estoy solo y no me siento querido, ni valorado, ni tomado en cuenta, ni contactado con la otra persona, bueno, me cuesta mucho más aceptar que mi papá me diga, oye, las reglas del juego son estas. Hernán. Mira, yo creo que, si bien lo está colocando un tema que tiene que ya ver con el tema religioso, en cierto modo, yo creo que hoy día, con todo lo que vemos de la Iglesia y la crisis que tenemos, el criterio no estuvo justamente en quienes nos podrían dictar una cátedra de valores y de criterios. Entonces creo que no es buen ejemplo. Yo no lo tomaría. Yo hablé del Evangelio, no de la Iglesia. Entonces, cuando vemos esto, lo vemos ahí. Cuando lo vemos en el caso de lo que hizo el juez, lo extrapolamos a otro lado. ¿Qué criterio tuvo un juez para condenar a una persona que se robó una gallina y lo condenó a 5 años? ¿A dónde estuvo el criterio? Entonces ahí tiene. O cuando viene y un delincuente de cuello y corbata, en vez de mandarlo a la cárcel, lo manda a hacer clases de ética. Okay. ¿Dónde está el criterio? Y ahí yo me contrapongo en lo que tú dices, con lo que dijo el ministro, que también se podría decir el ministro Larraín, es un descriterio lo que dijo, porque los jueces actúan de acuerdo a la ley y a lo que tienen mandato. Y por lo tanto creo de que cuando tú hablas, y yo creo en la libertad de las mujeres para decidir qué es lo que van a tener en su vientre. Eso yo lo creo, porque creo que la mujer es dueña de su cuerpo. Okay, si tu esposa, no podemos imponer. Hernán, el hijo no es el cuerpo. Hernán, si tu esposa opinara totalmente lo contrario, y tú por otro lado tienes esa postura, que eso puede pasar en muchos hogares. Sí. Ahí, y la pregunta incluso va para Catherine, pero te hago la pregunta primero a ti. Ahí el criterio, el discernimiento es clave. ¿Cómo manejas esa situación de conflicto? No, pues ella es la dueña, ella es la que tiene que tomar la decisión. Tu esposa te está diciendo, pero ¿cómo le enseñáis eso? Sí. Bueno, entonces, tenemos distintos criterios y yo creo que a los niños tenemos que enseñarles a discernir cuando ya cumplan su edad. Es igual que cuando adoptan alguna religión, que en el momento que tengan la madurez suficiente, ellos decidan. Yo no impongo. En estos temas sí que se produce la conversación y la decisión en la familia. Sí. Obviamente hablar de temas políticos, de la política económica, todos cambiamos de opinión cada cierto número de años y no son temas que apasionen la conversación familiar. Yo creo, por un lado, entre los hombres de la familia, el fútbol, que no deja de estar presente, y aquí se ha mencionado, el punto está en cómo enfrentamos los conflictos naturales. Tema. Así es. Muchos de nosotros pertenecemos a una generación donde nosotros nos sentábamos en la mesa familiar a escuchar. Ahora es una mesa bastante más democrática porque todos opinan en igualdad de condiciones. Los que escuchan ahora son los padres. Lo escuchan los padres también. Mira, aquí se han mencionado dos conceptos que son importantes. Uno, el amor. Ahora, ninguna familia puede sobrevivir unida sin el amor. Y el amor para mí tiene una particularidad que yo solo la encuentro en la información. Cualquier recurso se consume y se gasta. El amor y la información tienen esta particularidad que mientras más se consumen, más crecen y más hay para todo. Segundo, la ética. Y la ética no es la ley ni la norma religiosa. Si tú tomas la Biblia, no solo están los 10 mandamientos, sino por lo menos en el Antiguo Testamento hay 200 y tantas normas que te instruyen a hacer algo. Pero la mejor definición que yo encontré... Un paréntesis, sí. Las personas que toman la decisión de abortar, ¿a tu juicio cruzan esa línea de la ética? Si tú me preguntas a mí, mi opinión personal como Ricardo Israel, yo creo que no debe haber aborto a libre petición. Sí hay una ley con 3 causales que existe en Chile y una de esas 3 causales se ha aplicado siempre, que es el médico decidido a salvar la vida de la madre o del neonato, salvar de la madre. Voy más allá del marco legal. Si en Chile hubiese una ley de aborto libre, para mayores de 18 años. Eso yo no estoy de acuerdo. ¿Crees que una persona que lo hace cruza el valor de la ética? Yo creo que en general la ética, para mí, más que de valores que son cambiantes e históricos, son de principios, que son pocos. Tú mientes o no mientes. El fin no justifica los medios nunca, jamás. Entonces hay líneas rojas que en el momento que uno la cruza,
como la corrupción, ya no hay retorno. Es que para Hernán no hay línea roja ahí en el caso de la decisión de aborto. Catherine. Quiero hacer una pregunta en general, un poco retórica. ¿Y ustedes creen que antes de la ley del aborto no se hacía aborto en Chile? Y mucho, y moría mucha gente. ¿Cuántas apéndices han sido operadas a las niñitas del barrio alto? Por siempre. Y se hace todos los días, se viaja. Por siempre. Ahora se está tratando de haber un poco de respeto. Justamente yo tengo un postítulo en intervención en abuso sexual infantil y pericia psicológica, donde los casos son tremendos de las niñas que han sido abusadas, quedan embarazadas de sus propios familiares, 13 años, 14 años, y a esa niña yo no le puedo decir, ten un niño, porque no es tu cuerpo. ¿Te puedo decir algo? Mira, hay recuerdos de infancia que te quedan marcados. Yo tengo un tío que se desarrolló, todo su trabajo fue a desarrollar dispositivos intrauterinos motivados. Uno es bastante conocido, la T de cobre, hay varios más que se usan mucho. Entonces tuvo también el equipo que desarrolló la primera píldora. Para él siempre explicaba que era por la cantidad de gente, de mujeres que él vio morir allá. Ese fue precisamente uno de los debates con la causal de la violación, porque la mayoría de los abusos a los niños y la mayoría de las violaciones se dan en un ambiente conocido. La familia, en algunas comunas como Puente Alto, un 70 y tantos %. En la total impunidad. Pero siguiendo con el tema. Pero, yo los quiero enfocar en el tema de los conflictos, porque yo creo que en esos temas la gente no se pierde. Pero yo les voy a colocar situaciones que son reales. Cuando un padre que está con una enfermedad terminal y él sería partidario de la ley de eutanasia, y algunos hijos están de acuerdo en eso y otros no están de acuerdo, eso genera una situación donde ¿cuál es el discernimiento de eso? Cuando una hija decide que quiere abortar y el papá le dice que no, ¿cuál es el discernimiento de eso? Cuando uno de los hijos a lo mejor está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y le podría colocar, estamos hablando de temas de agenda, de estos temas, pero podría colocar otros temas más. Entonces creo que ahí, ¿cómo manejo yo un criterio, un discernimiento que no rompa una estructura, por ejemplo, familiar? Alfredo mencionó un elemento, me gustaría que ahondáramos más en el elemento, él dijo el amor, por sobre las diferencias, el amor. Él dijo la ética, y si me permite yo agregaría es que la ética, la manera que como tú la ves, o la manera como la puede ver otra persona, puede ser totalmente distinta. Por eso para mí es de principio y no de valores. Yo te pregunté, ¿tú crees que una persona, si se hace un aborto, transa ese valor? La ética, tú dijiste que sí. Para otra persona como él, no. Entonces, pero el amor pasa a ser transversal. ¿Sabes otro tercero para evitar los conflictos? Que creo que se aplica más que nunca al grupo familiar, que es el testimonio, el ejemplo. Un padre que le diga al hijo que no tome droga, y que toma droga, sea el alcohol o consume cualquier droga, pierde en ese mismo momento toda autoridad. ¿Catherine? Sí, eso es cierto. El modelo imitativo se impregna mucho más en nuestras conexiones neuronales. Ahí siempre los talleres de padres cuando dicen, yo le prohíbo a mi hijo que fume. Estoy fumando, o sea, ¿cómo estáis prohibiendo algo que estás haciendo? Siento que el tema que hablaba usted hace un rato, el tema del amor, que hablabas tú hace un rato acerca del amor, hay que tener cuidado también con la palabra amor, porque de repente nuestro amor es bastante egoísta. Queremos y hablamos y grandes guerras se han hecho en el nombre del amor, cuando hay egoísmos, miedos y manipulación. El amor incondicional tiene que ver con el respeto y la aceptación. Respeto y acepto que tú eres un otro yo, que no soy yo, y que tienes un pensamiento distinto. Entonces, ese amor que por ahí los padres se confunden mucho con el tema de que no, es que yo lo amo, pero quiero que sea doctor. ¿Quién quiere que sea doctor? ¿Usted? Su hijo que le gusta pintar y tiene otras habilidades, que ve sangre y se desmaya. ¿Cuál es el amor? Aquí hay un amor que está también bastante manoseado, pobrecito el amor, pero es un amor universal, un amor mucho más completo. Oye, hay un elemento a raíz de un poco lo que él decía, que el punto de encuentro es el cristianismo, lo que decía Alfredo. Es una opción. Del Evangelio, él no hablaba de la institución. Sí, entonces, yo lo entendí así. Es curioso porque el cristianismo dice que el amor es paciente, es bondadoso,
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonito. Entonces, ese concepto, claro, por eso es importante el tema de los conceptos. ¿A una oración? De San Francisco. ¿A una oración de San Francisco? No. No, pero hay también una oración. Eso es una de San Francisco carta del que dice apóstol que lo Pablo a quiere una amor. iglesia. Ah, ya. Eso está en la Biblia. Oye, Agustín, Está bonito. déjame decirte una cosa. Yo creo que un elemento importante en la convivencia, tú hablaste del testimonio, en fin, tú también, es que los padres estén dispuestos a buscar, a entender a los niños. Yo tengo un nieto de 2 años que vive al lado mío, yo vivo en el campo, y él tiene una casa al lado, mi hijo vive ahí. Entonces él va y me dice, mi niño, porque yo le digo a él mi niño, y él me dice mi niño a mí también. Entonces, mi niño, chocolate. Entonces, ante un chocolate él muere. Y yo le tomo una fotografía y le digo, ponga cara de querer chocolate. Y viera la cara amorosa que pone. Entonces, cuando tú tienes un hijo y lo amas porque eres una persona sana y eres capaz de amar, cuando tú tienes un hijo y no abusas de él y no haces todo lo que nosotros sabemos, es importante que este ejemplo que ustedes decían lo vivas en el diario también con amorosidad, con generosidad. Cuando el hijo te ve que tú eres amoroso con tu mujer, que eres amoroso con tu suegra, que eres amoroso con tu suegro, que eres honesto con el vecino, es una actitud de vida, de honestidad. Entonces, cuando a él tú le muestras cómo es la vida y le dices de repente el tipo que se pasa con luz roja, mira la posibilidad de matar a alguien que tenía esta persona, va formando un criterio que te va a permitir en los conflictos que uno ceda, que uno acepte, que no terminen a balazos ni a cuchillazos. Si ustedes quieren comprar un auto, Hernán, yo les recomiendo la mejor marca Chevrolet. Sea criterioso, vayan al líder. ¿Dónde está el líder? En inalco.cl usted puede cotizar, ahí verá la gama de ofertas que hay. Un CAE, lo que le encanta a Hernán de Codadeco, le encanta el CAE, con comisiones, tasas de interés para ti. Pero se puede llevar ese Camaro espectacular, rojito. En inalco.cl encontrará una gama de vehículos de General Motors a un precio espectacular. Ese es el líder en General Motors. Inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Sean criteriosos, compren en Inalco. Hernán, pero no, te quiero hacer una pregunta primero del tema de las relaciones entre empresarios, trabajadores. ¿Cuáles a tu juicio son los mayores descriterios que cometen los empleadores? Y también los mayores descriterios que cometen los trabajadores. Pero antes que me digas de los empleadores, quiero que me digas de los trabajadores. Porque tú siempre estás en la defensa de los trabajadores, pero yo creo que en ambas partes se cometen descriterios. Entonces, pero piensa bien lo que me vas a contestar. ¿Cuáles son los mayores descriterios que tú has visto en los conflictos entre las empresas, entre empleadores y trabajadores? El descriterio es decirle piensa bien, porque él siempre piensa bien. No, qué reflexión. Entonces, hablemos de... Última invitación para acá. ¿Descriteriada la pregunta? ¿Descriteriada o no? Por descriteriada uno lo va a invitar más acá. Descriteriada al conductor. Trabajadores, yo creo que los trabajadores en estas cosas cometen un descriterio, les falta discernimiento. Yo creo que ¿dónde tú ves debilidades en esos procesos? En un trabajador, primero, antes de hablar de los empleadores. No, mira, yo creo que el mayor conflicto que se produce entre empleador y trabajador, y que los trabajadores a lo mejor no saben manejarlo bien, es no entender cuál es la situación de una empresa y aspirar a condiciones que son absolutamente desmedidas y que probablemente son imposibles de que una empresa las pueda responder. Es importante que los camarógrafos aquí lo escuchen, eso que tú estás diciendo. No, mira, te lo digo con transparencia, yo estoy en los dos lados, así que conozco los dos lados. Es interesante pero esa mirada. Ahí es el mayor conflicto que se produce en un trabajador, que muchas veces las aspiraciones que tiene, legítimas, a veces no son posibles de poderlas responder por parte de la empresa. Y lo segundo, no comprometerse con el desarrollo de esa empresa para poder aspirar a esas aspiraciones que tiene
que muchas veces es la falta de compromiso de los trabajadores lleva a la empresa que no tenga, a lo mejor, y hablemoslo en términos económicos, la utilidad suficiente para poderle responder a los trabajadores, mejorar sus remuneraciones. Las condiciones laborales, muchas veces a lo mejor el empleador le da las condiciones laborales, pero los trabajadores no las saben utilizar correctamente, ¿no? Que tienen que ver a veces con temas de seguridad, que tienen que ver condiciones ambientales, condiciones de aseo interno, que se producen normalmente. Pero creo que ahí es donde tienen las mayores debilidades de los trabajadores. Hernán, ¿me permite una interrupción cortita? A mí me tocó hacer una capacitación en un sindicato de una empresa en que era una imprenta que exportaba gran parte de lo que hacía de las revistas de Sudamérica, o sea, una huelga era catastrófica porque iba a perder el contrato porque no llegaba a la revista. Y cuando convidé, el último día del curso, cuando convidé a los gerentes, que fueron 5 o 6, terminaron abrazados con los dirigentes sindicales, incluso algunos llorando. Fíjate que la empresa ofrecía 110 y el sindicato pedía 100, pero como había una emoción de rabia, de resentimiento, de pica, de una política metida así, no se creían ni se ponían de acuerdo. Bueno, es posible, si eso es posible. ¿Y los empleadores cuáles son los descriterios que cometen? No, a ver, lo primero es no entender la realidad que viven sus trabajadores. Muchas veces tú no sabes cuál es la realidad que vive su trabajador. Muchas veces no le responden correctamente a las necesidades que tiene un trabajador y tampoco a veces se le remunera lo suficiente por el trabajo que hacen. Aquí ha operado, y esto lo ha operado principalmente obtener la mayor rentabilidad posible por parte de las empresas. Mira lo que pasa en el retail, todo es outsourcing, todas las personas están contratadas, tercerizados para poder tratar de rebajar costos. Las empresas hoy día tenemos, ese es el problema. Eso produce un conflicto, los trabajadores no se sienten parte de la empresa, son utilizados solamente para poder obtener más rentabilidad. Yo creo que ahí es el mayor conflicto que tienen hoy día las empresas. Catherine, mensaje en relación a esto del criterio del discernimiento para los trabajadores y también para los empresarios en el manejo de conflictos. A las personas que trabajan en grandes empresas les hace falta lo que antiguamente se veía mucho, sentido de pertenencia. Sí. El sentido de pertenencia hace que tú cuides. Tenemos el conflicto, yo hago docencia en una universidad que está tomada y destruyeron todo, nos robaron, nos saquearon. Y yo les decía, si nosotros les enseñáramos a nuestros chicos a tener sentido de pertenencia, ellos mismos cuidarían. Sí. Está bien hacer una manifestación porque hay algo que hay que corregir. ¿Cómo se enseña el sentido de pertenencia en una empresa a los trabajadores? Hay hartas cosas que se pueden Convivencia, hacer. comunicación, liderazgo. Claro. Cosas como, sentirse parte de todas sentirse parte de las decisiones. Por ejemplo, que tome la empresa. A mí me llama mucho la atención cuando se hacen estas ventas nocturnas. Estamos incentivando más el consumismo, no nos estamos preocupando de estos trabajadores que en esa venta nocturna, ¿cómo van a llegar a sus casas? Ni siquiera hay un transporte para que puedan utilizar. Esa persona va a trabajar con una vez yo fui y de ahí decidí nunca más ir, porque la cara de obligación y de lata era como terrible. Aunque uno va feliz a comprar de repente, se da sus cositas, pero era terrible. ¿Pero ninguna empresa llevó en un bus o en un taxi a esa persona? Porque yo he conocido esa... Es muy curioso porque en esa parte en particular, me puse a conversar obviamente con la vendedora, me dice, sí, es que nosotros aquí salimos ahí a lo que encontramos y no encontramos nada. Entonces se van acomodando entre ellos, que el marido que viene a buscar a una se lleva el resto. ¿Sabes? Alfredo, tú que también has capacitado relaciones humanas dentro de las empresas, ¿dónde se comete el mayor error de aplicar criterios de discernimiento, sobre todo de los jefes con sus subordinados, la relación del clima laboral? ¿Dónde tú ves las cosas que todavía, más que por el trabajador, los jefes, los superiores, digamos, les falta avanzar en esa materia?
Primero, lo tengo clarísimo, creo que la gente tiene mucho miedo. Tienen mucho miedo. Conozco buenos empresarios que el día 18 de septiembre yo les propuse que se comieran una empanada todos juntos, que llegaran con 3 o 4 canastos de empanada y las repartieran. Y el dueño de la empresa y 2 gerentes no fueron. Y yo le dije, ¿pero por qué no fuiste? Tuve miedo, me dijo, tuve miedo de encontrarme, miedo de que me agredieran, miedo de que me insultaran, miedo de que me pasara eso. Los seres humanos, es decir, hay una estrategia en el mundo de mover a las personas por el miedo, ¿no es cierto? Si tú no haces esto, te va a pasar esto otro. Sí. Incluso tú me has contado que a veces, ¿me entiendes? Cuando llega tarde, llega con miedo. con mucho miedo. Claro, llega con miedo, por eso que yo lo entiendo. Logra vivenciar. Claro. En el próximo programa Conciencia de Valor vamos a hablar de la mentira. Hashtag se debe llevar bajo la mentira. Bueno, el miedo es un elemento. Segundo, es una incapacidad de un tipo que es emprendedor y que no necesita más plata, porque ya tiene plata para vivir. Y como le dijo Ricardo Claro, un amigo mío, que le dijo, chita, que te ha ido bien, Ricardo, qué bruto, que te ha ido bien, todas las empresas que tiene. Sí, Mario, le dijo, pero uno no se puede comer más de 1 kilo de carne al día. O sea, cuando tú ya tienes una cantidad de dinero suficiente, que el dinero no te sirve para lo personal, ¿no? Entonces, por un lado, educar a los empresarios en la capacidad de tocarse, de abrazar a la gente, de conversar de igual a igual, porque creo que el primer elemento es el miedo y el segundo, falta de una cultura empresarial que las universidades debieran enseñar, ¿me entiendes? A empatizar, a reírse, a jugar con la gente, a tener una relación diferente, y ahí la gente se pone la camiseta. Tú sabes, hay una situación que afecta a mucha gente. La mayoría de las personas que laboran por un salario no es lo que hubieran querido hacer con su vida. Yo recuerdo un libro que leí hace muchas décadas, probablemente tú lo conoces, de un psiquiatra, Sergio Peña y Lillo, que se llama El temor y la felicidad. ¿Qué es lo que recuerdo de ese libro? Él comparaba el trabajo utilizando el mito de Sísifo de los griegos, donde decía que muchos trabajadores veían su trabajo igual que ahí, que estaba condenado a la eternidad, subir una gran roca a la montaña y la ley de gravedad la hacía caer, y entonces se ven como cadenas. Ese problema a veces es amplificado por una situación social generalizada como la que estamos pasando en Chile, donde uno ve mucha rabia con la gente. Yo me he propuesto felicitar a todos quienes andan con una sonrisa o atienden con una sonrisa, porque me es difícil explicarme la cantidad de gente que anda enojada manejando en la calle, que responde mal. Y eso también se aplica a la forma o hay una agresión en comunicación, es no interesarse por el otro. Sí. Cuando llega una persona y tú no te enciendes el rostro, sonríes levemente y le dices a él, qué bueno que hayas venido, qué bueno que existas, qué bueno verte, es una agresión. Claro que también a veces le puede decir eso en la mañana, y en la tarde le está dando como bombo en fiesta al trabajador. Entonces el tipo no le cree la sonrisa a la mañana. O sea, yo creo que tiene que haber una cierta coherencia también en la forma de comunicarse. O sea, yo creo que también eso ayudaría mucho a las relaciones. Y eso se aplica a lo que tú partiste, padres e hijos. O sea, si primero muchos padres actúan con el tema de la nostalgia, que todo tiempo pasado fue mejor, o los cabros con el tema del futuro, que todo lo que viene va a ser mejor y lo que existe no sirve para nada y no vive en el momento presente. Entonces ahí está la tolerancia en estos temas que todos tenemos una opinión, está la diversidad donde todos tenemos que aceptar que la mamá es distinta al papá y que uno con los mismos estímulos produce seres humanos totalmente distintos. En esto hay un factor cultural de lo que son los chilenos respecto, por ejemplo, a lo que son los inmigrantes. El fenómeno de los inmigrantes ha sido bien interesante también dentro de la cultura de las empresas. O sea, no sé cuál es la mirada que tienen ustedes de eso, como que es junto gente que de alguna manera ha sido más empática en las relaciones humanas. Quizás es una percepción mía, muy limitada. Pero ¿cuál es la mirada que tienes tú, Hernán, del fenómeno de los inmigrantes con respecto precisamente a estos temas de las relaciones de conflicto dentro de las empresas? No, mira, yo creo que el tema de la inmigración en Chile es algo nuevo para nosotros. Nosotros somos un país que no nos cuando veíamos una persona de color
hace 15, 20 años atrás era una novedad. Sí. Por lo tanto, no teníamos ese fenómeno. Pero creo que con el tiempo... Hoy día la novedad en algunos sectores es ver un blanco. Claro. Que también es un color, por lo menos. Es que te lo digo lo siguiente, No, pero la forma como te acoge, ellos tienen un trato diferente. cuando tú vas, no sé, a un En el banco, servicio se a nota. un retail, y te acoge, no sé, un venezolano, un colombiano, Agustín, a cómo te acoge un chileno, hay una diferencia. Sí, eso es mucho más amable. Mira, en el trato diario, las personas cuando van a ver un médico chileno, van a ver un cubano o un ecuatoriano, Así es. y pregúntale cuál es la percepción que tienen. ¿Qué médico me trató tan bien? El Tan médico humano. chileno agacha la cabeza, no te mira Pero nunca y te escribe. ese médico chileno, trabajando en otro país, probablemente Claro. hace lo mismo para Claro. legitimarse o encontrar el trabajo. Sí, no Mira, sé, tú tienes que separar. El trato es muy diferente. Tú tampoco puedes Ellos tienen un generalizar. trato Yo más estoy generalizando. No. Fíjate cómo te atienden en un restaurante, No, un te lo venezolano, digo en sí, amabilísimo. Te lo digo, un chileno, muy nada bien, más. te lo digo en el atienden siguiente muy sentido. bien. Mis 4 abuelos son inmigrantes. Los 2 que venían del Imperio Otomano, lo que hoy día es Turquía, eran seres humanos totalmente distintos a los que venían del Imperio Austrohúngaro, Viena y parte de Eran más Polonia. simpáticos los turcos. Absolutamente. O porque yo me creí con ellos, pero eran otros seres humanos, tenían otra cultura. Vengo de allá. Entonces, esa situación, yo creo, en lo que tú señalas, el aporte en los servicios, en la forma de atención, todos la notamos, todos la aplaudimos y Oye, decimos lo hay mismo. una cosa que es Pero los importante. inmigrantes chilenos, fíjate, yo cuando estuve estudiando afuera, yo me pagué mis estudios trabajando. Me llamaba la atención, me tocó hacer lo que hacen todos, limpiar piso, hacer cama, jardinería. ¿Cómo te quedan las camas bien? Soy un profesional de lavar plato en el Parlamento sueco. Es que necesita una persona en Mayarauco. Claro. Ya, eso te preguntaba. entonces, allá. Hay que tirar una moneda y tiene que dar bote la moneda. Entonces, son los recuerdos que yo tengo, que habían muchos extranjeros, porque los suecos tenían en ese entonces, ya no lo tienen más, 5 semanas de vacaciones pagadas y traían estudiantes de todas partes. Y habían de todos, los que le sacaban la vuelta y los que trabajaban, pero la actitud de todos nosotros era parecer lo más simpático posible. Sí. Sí me impresionaba cosas que no existían y no existen en Chile. Las diferencias salariales no eran tan grandes entre los No, clientes como los la trabajadores. brecha es muy grande. No había un comedor Pero reservado, vieron ayer, no había ¿no? estacionamiento ¿Cómo ha reservado. mejorado? Y las puertas siempre estaban abiertas, no había una oficina cerrada, una especie de castillo. Yo quiero decirte algo Nosotros cortito. tenemos una cultura En relación a los discriminada. conflictos de los trabajadores y de los empleados, a mí me tocó trabajar con el Poder Judicial y encontrar jueces que son verdaderos líderes y que en un juzgado que hay 20 o 30 personas, todos son amigos, hay una buena relación. Hay otros tribunales en que la gente se odia, nadie habla el uno con el otro. Entonces, un elemento re importante, y jueces justos, enamorados de su carrera, que dictan buenas sentencias, que hay un ambiente bueno. Creo que en la familia pasa lo mismo, y en todos los ámbitos. La empresa es igual a la familia. ¿Me entiendes? Cuando el papá y la mamá son generosos y buenas personas, se crea un ambiente positivo. Y transmitamos ese mensaje. Hay gente que tiene 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados. Converse con ellos, denles un abrazo. Lo que pasa es que en las pequeñas empresas se da esa relación más familiar. En las pequeñas. Pero en las grandes se produce esa distancia y esa poca cercanía. Yo creo que también tiene que ver con este cambio cultural que hemos tenido nosotros. Nosotros pasamos de una cultura en que éramos como sociedad, éramos muy cercanos, mucho diálogo, teníamos este incentivo permanente de la asociatividad entre nosotros, y hoy día tenemos una cultura del individualismo. Y por eso cuando Y la tú competencia. y la competencia, porque nosotros estamos compitiendo. Tú te das en el caso de que a veces tienes un vecino que está en dificultad económica y lo único que sabes es que lo desalojaron de la casa y no te diste nunca cuenta de las dificultades que tenía tu vecino. O el vecino que cuando mira que tienes tu auto, él quiere tener uno mejor o uno más grande. Entonces, la cultura de la competencia y el individualismo es el que hace esa distancia. Un poco, quizás, no sé si odiosa la pregunta, pero como tú atiendes pacientes también, tu mirada... Clínica se llama eso. ¿Ah?
clínica, tu mirada de las mujeres, cómo aplican criterio frente a las situaciones, y tu mirada, cómo lo aplican los hombres. ¿Qué es lo que tú visualizas? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves? Que tú dices, mira, en realidad yo creo que la mujer es mucho más criteriosa frente a estos ámbitos, y el hombre en estos otros ámbitos también es mejor que la mujer, o es más sabio que la mujer, tiene mayor discernimiento que la mujer. En esto el hombre no lo hace tan bien, en esto la mujer no lo hace tan bien. En lo que lo hace súper bien la mujer es en el sexto sentido. Tiene una intuición. El sexto sentido. Que eso... ¿Qué es lo que es el sexto sentido? Hasta este minuto no he visto hombre que lo pueda desarrollar de esa manera. Como por ejemplo tú decías en algún minuto, las familias cuando hay conflicto, qué sé yo, la mujer que empieza a sentir la infidelidad por ahí. Y la otra vez lo hablábamos en este mismo programa con, ¿cómo se llama este abogado que usa los gorritos? Él decía Duque. Él decía justamente lo mismo que decía yo. Las mujeres siempre que tienen la intuición de que el marido es infiel, es tal cual. Son más en cambio los hombres no. Y ¿quiénes gorrean más, las mujeres o los hombres? Hoy en día, no sé, tendríamos yo que creo hacer que anda un por ahí estudio. nomás. Sí. Podría Porque ser. los hombres Pero gorrean por lo con que tú mujeres. dices, como la mujer es más perceptiva, tiene más éxito en no ser pillada que el hombre. Porque quiere saber tanto ¿En qué es detalle más que se criteriosa la desintegra. mujer? ¿En qué es más criteriosa la mujer? La Los mujer, hijos. mira, y está reconocido internacionalmente que la mujer es más criteriosa con respecto al tema de las lucas. Sí. Hay incluso En el ahorro familiar, en el la ahorro economía familiar, responsable, claro. mucho más responsable. Hay unos organismos, no entiendo muy bien cómo es esto, pero lo vi la otra vez, que vienen y prestan dinero a las mujeres de escasos recursos, donde no tienen ni una posibilidad, porque y es con mujeres que trabajan, porque el dinero siempre viene en un retorno. Y el mejor pagador, alguien de Bangladesh obtuvo el premio Nobel precisamente por esa Por teoría. ese banco. Ese banco, Sí. sí, Un banco. y ¿Y le en qué es más prestan criterioso solo el hombre? Y veo que estoy rodeada Estamos perdidos en esta mesa, ¿eh? Tiene que escucharla linda a ella. Que por eso- ¿En qué es más criterioso? No sé. ¿En qué es más criterioso el hombre que la mujer, Alfredo? Es que yo pienso que la mujer es un ser superior al hombre. La mujer es capaz de en un techo convertirlo en hogar, es capaz de convertirse ella en familia, es capaz de hacer tantas cosas. Quizás nosotros ponemos un punto de equilibrio, porque la mujer que tiene tantas facultades, voy a hacer una comparación que nadie se pique, es que la mujer es como un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz tiene 60 computadores, ¿me entiendes? Y el hombre es como un tractor que no tiene computador. Entonces, cuando un ser que tiene 60 computadores le falla uno, se desequilibra el auto. Entonces, la mujer necesita de este codo, de este punto de apoyo del hombre, ¿me entiende? En eso es más importante el hombre, en la capacidad de darle a la mujer el apoyo necesario para que desarrolle toda esta potencialidad que tiene. ¿Sabes? ¿Qué Lo opina que yo el creo que es opina el importante... el tractor Ricardo Israel? El tractor yo creo que lo que es Nosotros somos un importante, tractor. que lo importante para la familia, que el hombre olvida con mayor facilidad. La mujer retiene mucho más. Eso es verdad. Y muchas veces Más no resentimiento, olvida las sí. pequeñas cosas que Porque se van se Un amigo acumulando. tuyo Integra. te engañó en un negocio, tu mujer no lo perdona. Ay, exactamente. Uno, vivimos en un país chico como Chile, uno sabe que se va a encontrar siempre con la misma gente, pero la mujer, en solidaridad con el esposo, nunca va a aceptar a esa persona en la casa. Pero olvidar para cualquier pareja o cualquier familia, yo creo que es algo importante. Ricardo, ¿en qué tú piensas que todavía tienes que avanzar mucho en desarrollar criterios en alguna área en específica, tú? En muchas cosas. En una El específica. trato con la gente. Yo ahora estoy especialmente preocupado. Yo siempre me he preciado de dar mi opinión en todas partes. Incluso cuando me ha tocado estar como abogado integrante en una corte o en el Tribunal Candidato a la Constitucional, presidencia de la República. Uno he seguido opinando, dando mi opinión. Pero ahora estoy consciente que hay opiniones que ofenden a otros seres humanos. Podrán ser minoritarios o podrán ser mayoritarios. Entonces me cuido bastante. Pero dame un ejemplo que te haya ocurrido en Yo eso. no he llegado a esa etapa. No, mira, por ejemplo, yo sé que hay temas que antes uno lo opinaba mucho más abiertamente, que tienen que ver con el género, que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con gente que tiene un amor especial por los árboles o
o por los animales, entonces yo me cuido bastante de decir opiniones que puedan ser ofensivas en esto. Otros tienen que ver con la presión social. Eso último, que ahora que voy a mencionar ahora, me parece regresivo. Cuando yo salía a caminar o andaba en una plaza, me producía alegría acercarme a un niño y hacerle una caricia. Hoy día no lo hago por la interpretación que puede tomarse. Eso es una regresión. Creo que lo otro, de pensar no en soltar la parrafada, sino en cómo la va a ser recibida por esa persona, creo que es algo que hay que trabajarlo todos los días y que me preocupa especialmente. Hernán, el empresario que más, a tu juicio, ha sido criterioso, de los que tú has conocido, el que tú, Mira, él manejó bien el discernimiento, manejó bien los conflictos, fue un empresario que incluso generó puentes de unidad, dio puentes de enseñanza, de los que tú recuerdas o tuviste contacto en tu historia como gremio. Yo he tenido contacto con muchos empresarios, grandes empresarios, y de la gran mayoría me lleva una buena impresión en términos de la conversación personal. O sea, en una conversación yo lo he visto personas criteriosas, personas con valores, con mucho conocimiento de lo que los rodea y sin ningún signo de ostentación, porque claro, tú puedes decir, estoy entre un gran empresario y dices tú, algunos se pueden cohibir. No, fíjate, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos empresarios, grandes empresarios, y yo me he llevado en general una buena impresión. Y en el diálogo hemos tenido a lo mejor respuestas a muchas de las situaciones que él mismo pudo haber provocado. Que la gran mayoría dice, muchas veces escapan de su control. Pero tú has sido un fuerte crítico también. Sí, y lo que pasa es que... le has dado fuerte mediáticamente a algunos, o sea... Sí, algunos... bastante, más que algunos, bastante. Entonces por eso te pregunto... Pero él dice que la mayoría son buenos. Si los trabajadores cuando los encuestan el 70% dice que trabajar en la empresa donde está, él está feliz, sí, claro, y que hay buenos patrones. Bueno, entonces lo que pasa es que vivimos una cultura que buscamos como lo negro de la uña. El presidente Conadeco dice que tenemos grandes empresarios y buenos empresarios. ¿Sabes cuál es el tema que aquí? Que ese mismo empresario, si bien puede tener los mejores propósitos, muchas veces hay incentivos perversos que hacen que los mandos medios sean los que hagan todas las brutalidades, con descriterio absoluto. Porque hay incentivos perversos a esos digamos, funcionarios o trabajadores que tienen poder de decisión y que a lo mejor aplican el descriterio. Ahí viene el descriterio. Porque, te pongo un solo ejemplo. Eso no fue el programa, eso no fue el programa. Pero el último ejemplo. ¿Cuál iba a mencionar? El caso La Polar. El caso La Polar. Un descriterio de los ejecutivos, que a lo mejor quienes eran los socios no tenían nada que ver. Delincuentes. Por eso, se convirtieron en delincuentes por el incentivo perverso que tenían. ¿Pero qué? Dañaron a una empresa, dañaron a los trabajadores. Y a miles de personas que eran clientes. Bueno, eso es... Y no fueron sancionados por la ley. Una cosa es la falta de criterio y otra cosa es cometer delitos. Cosas distintas. Hernán, gracias por haber venido con Ciencia de Valores. Katia Urrutia, don Alfredo Vicuña. Y muchas gracias nuevamente por sigo debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora en Tendencias Prime. Chao, chao. ¿Qué horas pagan?